Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo lo que voy a hacer es empezar con mis previas de cada uno de los equipos de la NBA de cara a la próxima temporada y vamos a empezar por los Houston Rockets, un equipo que en cierto modo ya ha completado su agencia libre, queda un par de cosillas pendientes pero son muy poco importantes en relación a todo lo que ha pasado ya, y un equipo que en base a la encuesta que he puesto debe ser bastante popular dado que ganó de paliza en relación a los otros equipos que en cierto modo han terminado su agencia libre así que eran ya viables para empezar. Os recuerdo una vez más, ya lo sabréis supongo, pero esto es un vídeo extraído de un directo en Twitch, pero os animo a que lo veáis porque este es posiblemente mi vídeo más parecido a un vídeo de YouTube estándar, dado que voy a intentar hacer una especie de presentación e intentar hacer una mezcla básicamente de las dos cosas con el fin de eso, de hacer un contenido un poco más dinámico en Twitch, mientras que al mismo tiempo intento mantener cierto estándar de calidad en YouTube. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis, en particular en este caso, dado que como es un formato un poco diferente, tengo interés en saber qué os parece, y ahora ya sí, voy a empezar. Vamos a empezar con lo que vendría siendo la presentación de la previa de los Houston Rockets. Aquí lo que quiero hacer es explicaros un poco primero qué creo o qué creía que los Houston Rockets querían hacer en esta agencia libre y luego hablar un poco de qué han conseguido, qué han perdido. Quiero empezar hablando de qué queda pendiente de los Houston Rockets. Este es el motivo básicamente por el que quise empezar por los Rockets, porque no les queda nada. Les quedan dos cosas básicamente. Houston tiene 15 jugadores en plantilla ahora mismo, o sea que la plantilla está completa, pero es verdad que hay una incógnita ahí que es la continuidad de Kyrie Thomas. Kyrie Thomas no es un jugador súper destacable, ni mucho menos, pero es un escolta de 25 años, de 1,90 m de altura, decente, con potencial, todavía es bastante joven, a que tienen con varios años de contrato. Fue uno de esos jugadores que repescaron al final de la temporada pasada y le ofrecieron un contrato de varios años por la mínima sin ningún tipo de garantía, y es verdad que los Rockets si quisieran hacer un hueco podrían cortarlo, o sea que eso es un poco la decisión que queda en el aire, podrían cortar a Kyrie Thomas y ir a por otro jugador, y luego les queda un hueco dual que podría estar disponible entre sus dos jugadores que estaban el año pasado en contrato dual. No es nada realmente destacable, pero está ahí. Al final el otro contrato dual que tienen es el de Matthew Hurt, que era un jugador Matthew Hurt, no sé cómo decirlo, un jugador de Duke, que es un ala pivot, no muy atlético, pero con bastante calidad, bastante toque, que puede ser decente, pero al final eso es un contrato dual. Y simplemente esto es lo que tienen ahora mismo pendiente de los Houston Rockets. Y ahora vamos a empezar a hablar un poco de qué es lo que creo que han conseguido y cómo valoro todo lo que ha pasado en esta agencia libre. Quiero hablar de qué objetivos creo que tenían los Houston Rockets en esta agencia libre y luego hablaremos un poco de qué es lo que han conseguido. Estaba claro que los Rockets, después de perder a James Harden y empezar una reconstrucción que además empezó un poco raro, porque sí que consiguieron muchos picks de los Nets, pero al mismo tiempo no consiguieron realmente talento joven porque intercambiaron a otro lado a Jarrett Allen, se quedaron con Oladipo y sacaron nada por él. Fue al final bastante desastroso ese proceso de los Houston Rockets de, digamos, reestructuración después de perder a James Harden, y en ese contexto estaba claro que lo que querían era talento joven, y talento joven consiguieron muchísimo. Luego hablaremos un poco de qué consiguieron exactamente, pero tuvieron 4 elecciones al final de la primera ronda, parece que todas han sido muy acertadas. Y luego la otra cosa que creo que querían los Houston Rockets, que yo no estoy tan seguro de que lo hicieran de manera adecuada, pero estaba claro que aparte de ese talento joven querían alguna presencia más veterana, alguien más experimentado para calmar un poco los ánimos, lo cual tiene sentido sobre todo teniendo en cuenta que tienen ahí a Kevin Porter Jr., que es uno de los jugadores para mí más talentosos de la NBA entre los jugadores jóvenes, pero es un jugador complicado, una persona que ha tenido problemas en general en la vida, y creo que por eso han decidido pues hacer un par de fichajes que veremos después de jugadores veteranos que ni siquiera me convence su salario. No estoy realmente contento con el tipo de fichajes que han hecho. Tal vez para mí deberían haber ido por jugadores veteranos por la mínima, que simplemente sean esos jugadores de cultura para el equipo, pero estaba claro que querían eso, continuidad, que veterana dentro de lo que cabe y sobre todo mucho talento bruto joven, y en general os adelanto que les ha ido muy bien. ¿Qué han perdido los Houston Rockets? Aquí he decidido plantearlo como los agentes libres que han perdido y al mismo tiempo los picks que han perdido. Esto es importante para los Rockets, es más importante para otros equipos y para otros contextos donde hay un movimiento de picks muy masivo, tanto en pérdidas como en adquisiciones. No voy a hablar de las selecciones de segunda ronda porque me parece irrelevante dentro de este contexto, pero aquí vamos a ver qué jugadores no han renovado o han intercambiado, en este caso son todos jugadores no renovados, y qué picks han conseguido. Vale, iremos por orden. Me vais a perdonar que no tengo un recorte de Dante Exum con el equipo con la equipación de los Rockets. El chaval fue intercambiado como parte del intercambio de James Harden y si jugó algo ni siquiera lo sé y ni siquiera me importa. Tengo
en mente, no estoy seguro al 100%, pero creo que Dante Exum de hecho ahora mismo ha firmado con Australia, o sea que no va a seguir en la NBA y desde luego no es una pérdida significativa para los Houston Rockets. Luego está Sterling Brown, que se fue a los Dallas Mavericks por 2 años, 6 millones de dólares, y era un jugador de ala interesante, relativamente joven, que podría formar parte del núcleo, pero al final, tras conseguir a jugadores de ala potentes este año, no es una pérdida significativa. Avery Bradley todavía es agente libre y acabará yéndose a algún equipo veterano, pero teniendo en cuenta que ahora mismo Rockets no tienen huecos, sí, podrían cortar a Kyrie Thomas y tal vez podrían mantener a Avery Bradley. No tiene sentido cuando tienes a John Wall, tienes a Kevin Porter Jr., que es muy posible que acabe siendo una especie de base. Lo van a perder, básicamente, si ir a otro lado. Luego está DJ Wilson, que yo creía que iban a pretender mantener en el equipo. Al final es un jugador que demostró mucho potencial defensivo, sobre todo con los Houston Rockets al final de la temporada, en el momento en que por primera vez en su carrera, en su cuarto año, tuvo posibilidades de jugar, porque hasta entonces había estado a la sombra de Giannis y no había demostrado gran cosa, y han renunciado a sus derechos como agente libre restringido, o sea que no va a seguir en los Rockets. De momento no tiene equipo. Creo que alguien debería ofrecerle una oportunidad, porque es un jugador que todavía tiene bastante talento físico y creo que puede demostrar versatilidad defensiva y ser un jugador interesante. Y su pérdida más importante, aunque personalmente a mí me parece bien que lo perdieran, es Kelly Olynyk, que jugó muy bien en los Houston Rockets, pero es un jugador que no encaja en absoluto con la línea temporal del equipo, y está bien que quiera mantener jugadores veteranos, como decía antes, por un tema al final de experiencia y de asentar un poco la plantilla, pero ya tienes algunos, han fichado alguno más barato, está bien que pierdan a Kelly Olynyk, que he seguido a los Detroit Pistons desde mi punto de vista por mucho dinero. Y lo otro que han perdido son 2 primeras rondas, que son el pick de los Detroit Pistons de 2022, que consiguieron como parte del intercambio de Robert Covington, y la elección de los Wizards, protegida en lotería de 2023. Los 2 picks están protegidos, el de los Wizards en lotería, el de los Pistons como hasta el pick 18, tiene protecciones hasta 2027, o sea que hasta que los Pistons sean decentes no va a ir a nadie. Y estos 2 picks los perdieron como parte del intercambio por el pick 16 de Alperen Sengun, o sea que son ahora 2 picks más de OKC. Renovaciones, no hay mucho que decir aquí con los Houston Rockets, solo ha habido una renovación. Con renovaciones, en otros vídeos lo veréis, me voy a referir tanto a renovaciones como a extensiones. O sea, en el caso de los Celtics, me referiría tanto a jugadores cuyo contrato se ha terminado y que se quedan, como jugadores que todavía les queda un año de contrato más y que extienden su contrato. En los Rockets solo hay un jugador que haya hecho algo así, y era David Nwaba, cuyo contrato se terminaba y que renovó por 3 años 15 millones de dólares. El último año es opción del equipo, menos mal, ya me parecería el colmo. Nwaba es un jugador que a mí me parece interesante, pero 5 millones por él me parece demasiado, sinceramente. Es al final mantener es un jugador un poco veterano, un jugador experimentado, lo que decía al principio del vídeo, un jugador que tiene creo que 27 o 28 años, bueno a nivel defensivo, cuyo tiro de 3 no acaba de llegar. Y que bueno, vale, sí, ok. Creo que podrían haberlo mantenido por 2 años 6 millones, como el caso de Sterling Brown. De hecho, si pudiera elegir entre Sterling Brown y David Nwaba, me quedaba con Sterling Brown por su contrato, desde luego. Pero han decidido mantenerlo a él y bueno, puede estar bien. Adquisiciones. Aquí obviamente estoy incluyendo tanto fichajes como jugadores que llegan mediante un intercambio, como jugadores drafteados. Aquí, de 5 jugadores que veis en la imagen, 4 fueron seleccionados en la primera ronda de este draft y el otro es Daniel Theis. Voy a hablar, bueno, vamos a ir de izquierda a derecha o desde mi izquierda a mi derecha, y empezaremos hablando de Daniel Theis, que es el jugador que llegó fichado, como decíamos. Ya lo estaba diciendo ahora, es un jugador cuyo contrato no me convence, no por él como jugador ni su precio. Daniel Theis ha firmado por unos 35 millones de dólares y 4 años, siendo el cuarta opción del equipo, o sea, son una media de 9 millones por año durante 3 años, no es para tanto, es asequible, pero al final los Rockets lo que estaban buscando con Daniel Theis era un jugador experimentado, que fuera una presencia veterana, que pudiera ayudar al equipo a mantener un poco la estabilidad, que puede ser complejo con Kevin Porter, con Jalen Green, con muchos jugadores jóvenes queriendo destacar, y en ese aspecto lo entiendo. Como jugador en el campo, Daniel Theis es capaz de aportar, sobre todo como center suplente, me parece un muy buen center suplente, pero el problema es que tienen a Usman Garuba, a Alperen Sengun, 2 jugadores que veis en esta imagen y que acaban de llegar, tienen a Christian Wood. Y tengo la sensación de que Daniel Theis va en cierto modo a taponar el crecimiento de alguno de estos jugadores. Incluso puede que acaben utilizándolo como a la pívot en ocasiones, como que también va a estorbar incluso a Jason Tate y a KJ Martin, o sea, Kenyon Martin Jr., el hijo de Kenyon Martin. Simplemente no me convence la idea de que un jugador como Theis, que va a cobrar 9 millones de dólares, vaya a tener que tener minutos en este equipo. Me gustaría para otro equipo. Son 3 años de contrato, es asequible, no es para tanto. No me encanta. Y luego, en lo que respecta a sus adquisiciones, como decía antes, los Rockets querían talento y talento consiguieron de sobra. Jalen Green con el segundo pick del draft me gusta mucho. La cosa estaba entre Jalen Green y Evan Mobley. Hay mucha gente que cree que Evan Mobley tiene potencial de ser el mejor jugador de todo este draft.
Hasta ahí tampoco me voy a meter. Creo que Jalen Green tiene mucha facilidad y es muy posible que acabe siendo el mejor anotador de este draft, que no quiere decir el mejor jugador. Hay cosas en las que tiene que mejorar. Es súper atlético, pero no es un buen defensor. Es muy ligero, pero es un jugador que tiene mucha capacidad de anotación. Tiene muchos reflejos y es capaz de hacer lecturas. No es un playmaker natural ni mucho menos, pero va a ser muy hábil a la hora de soltarle el balón al center cuando penetre. Va a ser capaz de tomar la decisión adecuada y pasar a jugadores cuando estén abiertos, cuando haga falta. Le falta madurar en todo lo que no sea conseguir canastas por sí mismo, pero es un jugador que no me sorprendería en absoluto que un par de años esté promediando 25 puntos por partido, y eso no es ninguna broma. Luego está Alperen Sengun, al que consiguieron con el pick número 16, que es un big que demostró cosas muy interesantes en la Summer League, tirando de 3 mejor de lo esperado, y al final era su mayor crítica, ¿no? Un jugador que venía de ser el MVP en la Euroliga, en la Liga Turca con 18 años, un jugador grande, físico, al que no está claro hasta qué punto va a ser un buen defensor en la NBA, porque puede que sea un poco lento, pero tampoco se le vio desastroso en ese aspecto. Taponó bastantes balones. Una vez más es la Summer League, no la tengamos tan en cuenta. Trae Young jugó fatal y ya lo veis ahora. Kevin Knox jugó de maravilla y ya lo veis ahora. Pero es verdad que demostró cosas interesantes y mucha habilidad con el balón en las manos a la hora de hacer lecturas y de pasar el balón, que puede ser también muy prometedor. Creo que Sengun va a ser un buen center en la NBA y es un jugador que se va a ganar minutos pronto, lo cual una vez más se va a estorbar con Daniel Theis. Luego está Josh Christopher, que es un jugador con mucho talento, que era considerado uno de los mejores de su promoción en el instituto. Jugó mal este año pasado en la universidad, pero es un jugador que físicamente puede ser un 3&D prototipo excelente. En Summer League defendió con mucha intensidad, lo cual es muy interesante. Estuvo emparejado alguna vez con Cade Cunningham y lo hizo bien. Es bastante grande, creo que puede jugar de escolta y de alero. Tiene mucha capacidad de anotación. Su tiro no fue muy bueno de momento y es uno de esos jugadores a los que les cuesta pasar el balón. Hizo algún esfuerzo extra, parece que está un poco mentalizado, pero creo que a la hora de la verdad va a caer en sus malos hábitos o sus hábitos habituales de ser la estrella y el anotador principal. Y en este equipo va a haber mucha gente por encima de él, pero es verdad que potencial bruto tiene mucho. Y por último está Usman Garuba, que es un jugador que todos sabemos que tiene sobre todo muchísimo potencial defensivo. Jugó muy bien ya a nivel defensivo este año pasado. Y el mayor problema que veo en este equipo es que no tengo claro si va a acabar siendo center suplente por detrás de Sengun, center titular por delante de Sengun. Lo veo complicado porque al final se valora más el ataque que la defensa en la NBA y Sengun creo que es muy fácil que sea mejor jugador ofensivo que Garuba. Tal vez acabe jugando de la pivot, donde sería interesante, pero dependería mucho de su tiro de 3. Lo que tengo claro es que este primer año Garuba va a ser ya un buen defensor, pero el resto de cosas va a tener que ir ganándoselas, va a tener que ir desarrollándose. Es un proyecto, una vez más. Veo sobre todo a Josh Christopher y a Garuba como los dos principales proyectos, pero talento consiguieron muchísimo y en general creo que es un equipo que, de haber perdido a James Harden y haberse quedado un poco con una mano delante y una detrás, porque la verdad es que la temporada pasada el intercambio de James Harden y luego lo que pasó de manera consecuente con Oladipo fue un completo desastre, y sin embargo creo que en esta agencia libre han cambiado mucho las tornas. Aquí básicamente, bueno, como veis hay un hueco que es el de Kyrie Thomas. No estoy seguro al 100% de si va a seguir en el equipo o no, pero ahí lo tenemos de momento. A día de hoy la plantilla es esta. Si hay un cambio, el único cambio que va a haber, a menos que haya algún intercambio de Eric Gordon o lo que sea, sería Kyrie Thomas cortado, y en ese caso pues podría cambiar un poco el equipo. Para empezar, Nuava podría pasar a ser escolta porque es lo que es realmente, habría un hueco aquí. Pero bueno, vamos a ver primero la plantilla titular. Yo creo que este va a ser el quinteto titular. A mí personalmente me gustaría que Kevin Porter Jr. fuera el base, con Jalen Green de escolta, y de alero podría estar KJ Martin, Josh Christopher, me da un poco igual cualquiera de los dos. Pero creo que al final es imposible no tener como titular a John Wall. Sería una falta de respeto al final y sería tratarlo mal. Cobra muchísimo, lo cual en cierto modo pesa de cara a que sea titular, y por galones y experiencia hace falta. Creo que harán lo posible para que Kevin Porter Jr. esté en el campo en todos los momentos que John Wall no esté jugando, porque al final el otro base suplente que tienen es DJ Augustin, que no les importa, está ahí porque llegó como parte del intercambio de PJ Tucker, tiene un año de contrato garantizado y luego lo cortarán. Pero creo que es eso, intentarán que Kevin Porter Jr. sea el base suplente de John Wall y al mismo tiempo que jueguen juntos de titulares. Jalen Green jugará de alero, para mí es más un escolta, pero es donde debe jugar. Christian Wood será el ala pivot, porque me parecería muy raro que empiecen con Theis como titular y al mismo tiempo ni Sengun ni Garuba tienen sentido como ala pivot titular. Esto perjudica a Jason Tate, que el año pasado tenía mucho más peso en el equipo, pero sospecho que eso, que va a pasar a la segunda unidad, y en la segunda unidad a Eric Gordon lo he puesto por aquí porque creo que algo jugará. No creo que vaya a hacer mucho de base, pero tal vez juegue un poco con el balón en las manos con Kevin Porter. Josh Christopher puede ser tanto escolta como alero suplente, pero KJ Martin por tamaño y por físico es más un alero a la pivot, así que he tenido que desplazar un poco la rotación. Y aquí creo que Daniel Theis sí que va a pesar más que Garuba, un poco por el hecho de que lo acaban de fichar. Me hace sospechar que va a jugar más minutos que Garuba, más o menos los mismos minutos, y Garuba para mí será el tercer center, pero también jugará minutos de la pivot. Habrá ahí
un poco de todo, ¿no? Tal vez juegue 6, 7, 8 minutos de center y luego otros 12, 13 minutos de la pivot, pero creo que tanto Garuba como Theis como Sengun jugarán menos de lo habitual para balancear un poco a los tres jugadores. Y luego en lo que respecta al fondo del equipo ya de la rotación, DJ Agustín no es relevante, jugará si hace falta, si no, no creo que les importe no jugarlo. Katie Thomas puede que esté, puede que no esté, no es tampoco nada significativo. Nueva es un buen jugador defensivo, pero flojo en ataque, habrá que ver en qué se queda. Puede jugar sobre todo de escolta, pero también puede jugar de alero, tiene brazos muy largos y es muy atlético. Daniel House es un jugador que está en su último año de contrato, cobra poco, como 3,5 millones de dólares, y estoy seguro de que algún contender estará interesado en él porque es un defensor sólido y un buen tirador. No es a la pivot, es más bien un alero, pero es que no tienen realmente a la pivot, aparte de Jason Tate, viene siendo su único a la pivot real y posiblemente KG Martin. Creo que a House lo acabarán moviendo por un par de segundas rondas o algo así. No creo que consigan una primera ronda por él, pero algo podrían sacar. Y luego, como decía Garuba, que estará eso, a caballo un poco entre ser center y a la pivot. En lo que respecta a lo que querían hacer y lo que yo creo que han logrado. Querían adquirir talento. A nivel de adquisición de talento han tenido una agencia libre excelente. No importa el fichaje de Daniel Theis, no me encanta. No importa la renovación de Nueva, no me encanta. Draftearon a 4 jugadores en este año en el draft y los 4 tienen muy buena pinta. Para empezar, Jalen Green, segundo pick del draft, era una decisión bastante evidente, estaba entre él y Evan Mobley, pero aún así parece que ha sido un acierto y a nivel ofensivo hay pocas dudas sobre su potencial y su proyección, ¿no? Sengun, pick 16, un pick que era de Oklahoma y que parecía, de hecho, desde mi punto de vista, tenía sentido que Oklahoma hubiera drafteado a Sengun con ese pick 16 y estaban tan convencidos con él que enviaron 2 primeras rondas futuras por un jugador que tenían claro en este momento en Sengun y me pareció un acierto también. En Summer League ha jugado muy bien y tiene muy buena pinta. Y luego, picks 23 y 24. Josh Christopher fue una sorpresa, pero es verdad que encaja bien como futuro alero del equipo. Tal vez sea más un escolta, pero puede jugar de alero perfectamente. Es muy atlético. Y luego está Garuba con el pick 24, que todos sabemos qué potencial tiene de sobra. A nivel ofensivo puede ser uno de los mejores defensores de la NBA a la larga, y a nivel ofensivo le falta mucho trabajo, pero se está desarrollando, o sea que la adquisición de talento de los Rockets ha sido muy buena. Lo que menos me ha gustado, ya lo decía durante este vídeo, un par de contratos cuestionables. Cuestionables no quiere decir terribles. Nuava, 3 años, 15 millones, ¿es mucho dinero? Sí. También son 2 años, 10 millones, el último año después es opción del equipo, o sea que muy probablemente no vaya a pasar. 5 millones de dólares por año es un contrato muy asequible con el margen salarial actual y más a medida que va subiendo. Aún así, creo que podían haberlo conseguido más barato o haber ido en otra dirección. Y Daniel Theis, 3 años cobrando unos 9 millones de dólares porque el cuarto es opción del equipo. Me gusta menos porque creo que va a estorbar un poco el desarrollo de sus jugadores jóvenes y ya habían drafteado a sus jugadores jóvenes, así que ahí no hay una excusa. Pero es verdad que es un contrato también bastante móvil y tal vez a la larga, si algún equipo realmente está interesado en un center no muy caro, capaz de hacer su función, los Rockets dentro de 1 año o 2 años puedan mover a Theis. Pero bueno, no me encantan los contratos. Una cosa muy a valorar, no dependía de los Rockets en esta agencia libre, pero controlan su pick en 2022 y en 2023 también, y eso es algo muy positivo para este equipo porque van a poder dejar que sus jugadores jóvenes prueben, apesten en muchas ocasiones, sobre todo a nivel defensivo, que anoten lo que puedan notar, que se desarrollen, que trabajen, que aprendan de sus errores, y todo esto va a ser beneficioso para ellos porque deberían ser malos el año que viene y es lo mejor que les puede pasar. Y por eso yo personalmente sobre 5 valoro esta agencia libre de los Rockets en un 4 básicamente. No la considero perfecta, sobre todo por esos contratos que no me acaban de convencer, pero es innegable que ha sido muy buena, una de las mejores desde mi punto de vista en función a los objetivos que debían tener, y a mí personalmente me ha encantado. Vale, aquí ¿qué quiero hacer? Básicamente quiero hablar de dónde creo que van a acabar los Rockets este próximo año y valorar un poco su futuro, ¿no? Básicamente, ¿qué creo que deberían intentar hacer los Rockets este año? Que creo que más o menos van a intentar hacer. Para empezar, Kevin Porter Jr. es un jugador que, llevo diciéndolo bastante tiempo ya, deberían tener con el balón en las manos en prácticamente todo momento. Es verdad que Jalen Green, como el segundo pick del draft, va a tener mucho peso y tienen otros jugadores que desarrollar, pero creo que es muy interesante seguir experimentando con Kevin Porter Jr. como ball handler, como jugador con el balón en las manos, porque ha sido muy esperanzador realmente lo que ha demostrado y todavía tiene 2 años de contrato de novato más y luego va a ser agente libre restringido, o sea que lo tienen atado por mucho tiempo. Y por otra parte, 2 cosas que me parecen interesantes, por eso los veis en las imágenes, es la idea de que intenten mover a John Wall y Eric Gordon. La realidad es que creo que mover a John Wall no tiene sentido y no va a ser viable a menos que ellos sacrifiquen valor, y no creo que Houston deba hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora mismo están más o menos ok a nivel salarial, digamos, están por encima del margen salarial, no están en el impuesto de lujo, o sea que están en una situación tolerable. Y el año que viene van a seguir igual, porque la mayoría de sus jugadores jóvenes están en contrato de novatos y esos son los jugadores en los que les va a interesar gastar dinero. Por lo que el contrato de John Wall de 44 y 47 millones de dólares es abismal para muchos equipos, mientras que es tolerable para el de los Rockets, así que
Lo ideal sería moverlo porque no me encaja en el equipo a nivel de timeline, digamos, y me gustaría que Kevin Porter Jr. tenga el balón más en las manos, pero no es dramático para los Rockets moverlo y no creo que deban sacrificar nada para librarse de él, por lo que simplemente creo que va a seguir en el equipo, va a ser un jugador que va a ocupar minutos, un jugador bueno que tal vez juegue tan bien este año porque demostró bastante salud, sobre todo después de una ruptura de tendón de Aquiles, que tal vez juegue también este año, que acabe convirtiéndose en un jugador valioso y que alguien en su último año de contrato esté dispuesto a intercambiar por él, obviamente enviando contratos malos o lo que sea, pero tal vez de ahí pueda sacar algo Houston. Este año no creo que vayan a poder mover a John Wall, pero sí que intentarán, pues eso, demostrar un poco lo que vale, ver si ha mejorado o ha recuperado más su forma. Y por otra parte está el caso de Eric Gordon, que sí que es más intercambiable. Aún así a Eric Gordon le quedan 2 años de contrato, 3 realmente, pero el tercero es un contrato no garantizado y no creo que nadie se lo vaya a querer pagar, porque es un jugador bueno, sobre todo un muy buen sexto hombre, con muchos problemas de salud, muchos problemas para mantenerse sano y mantenerse en el campo, pero un jugador que es capaz de aportar cuando está sano. El problema es que cobra casi 20 millones de dólares. Si los Rockets intercambian a Eric Gordon a algún lado será por contratos similares, contratos malos, no creo que consigan gran cosa, pero tal vez intercambiar a Eric Gordon, que es un jugador que no necesitan en el equipo, que no les aporta nada realmente, por un par de contratos malos que duren lo mismo, o incluso, por ejemplo, yo que sé, un contrato de 13 millones de dólares que dure lo mismo y un contrato de 7 que dure un año más, me parece tolerable si se libran del contrato de Gordon y consiguen tal vez un par de segundas rondas o algo de valor adicional. Nada increíble, pero intentar mover a Eric Gordon me parecería una prioridad importante para este equipo. Y ya, para finalizar, ¿dónde creo que van a quedar los Rockets en lo que es en el standing esta próxima temporada? Tienen mucho talento joven, parecen muy esperanzadores, son muy prometedores, pero creo que van a apestar, sinceramente. Al final, los jugadores jóvenes no suelen ayudar a ganar partidos y este equipo tiene 4 rookies, aparte de otros jugadores jóvenes, que pueden ser muy interesantes. Creo que los Rockets van a ser divertidos a la hora de ver sus partidos, pero creo que van a tener muchos problemas defensivos, creo que van a fracasar bastante y van a perder muchos partidos, y por eso no voy a, en esta serie de vídeos, decir en qué posición exactamente va a quedar un equipo, voy a hacer más un grupo, una tier, ¿no? Pero creo que básicamente los Rockets van a estar entre los 2-3 peores equipos de la conferencia oeste, va a estar entre ellos y los Thunder. Creo que van a ser mejores que los Thunder, pero no me sorprendería para nada que Houston sea el equipo número 14 de la conferencia oeste, a menos que algún equipo como San Antonio caiga mucho más de lo esperado. Y con esto hemos finalizado ya lo que es mi primer vídeo haciendo la previa de los equipos de cara a esta próxima temporada. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.